Buenas noches. El día de hoy vamos a ver lo que viene siendo cómo se transporta la electricidad. Bueno, empecemos. ¿Cómo se transporta la electricidad? El transporte eléctrico permite transferir la energía producida en las centrales hasta los centros de consumo. Dicho de otra manera, es el camino que realiza la electricidad desde que se genera hasta que se distribuye. Bueno, el transporte de electricidad se efectúa a través de líneas de transporte a tensiones elevadas, que junto a las subestaciones eléctricas de la red se transportan. Para poder transportar la electricidad con las menores pérdidas de energía posibles es necesario elevar su nivel de tensión. Las líneas de transporte o líneas de alta tensión están constituidas por un elemento conductor, ya sea el cobre o el aluminio, y por los elementos de soporte, las torres de alta tensión. Estas, una vez reducida su tensión hasta la red de distribución, conducen la corriente eléctrica a largas distancias. Bueno, la red de transporte está mallada, lo que significa que todos los puntos están interconectados y que si se produce una incidencia en algún lugar, el abastecimiento está garantizado, ya que la electricidad puede llegar desde otra línea alterna. Además, la red que se transporta está telecontrolada, es decir, las averías se pueden detectar y aislar desde el centro de control. Bueno, vamos a hablar de la alta tensión. Se considera instalación de alta tensión eléctrica aquella que genera, transporte, transforme, distribuya o utilice energía eléctrica con tensiones superiores a las siguientes limitaciones. La corriente alterna, sus límites sería superior a 1000 voltios, mientras que la corriente continua sería superior a los 1500 voltios. Ahora, las líneas de alta tensión son las de mayor tensión en un sistema eléctrico, las de mayor longitud y las que manipulan los mayores bloques de potencia. Enlazan entre sí las diferentes regiones del país. Su función es intercambiar energía entre las regiones que unen, por lo que se transfieren de potencia que pueden ser en ambos sentidos. Para transformar la energía eléctrica a grandes distancias, minimizando las pérdidas y maximizando la potencia en cuanto a la transportación. Es necesario elevar la tensión de transporte. La tensión de los circuitos de transmisión pueden extenderse desde 69 kilovoltios hasta los 750 kilovoltios. Un aumento de tensión significa una disminución de la intensidad que circula por la línea, para transportar la misma potencia y por tanto las pérdidas por calentamiento de los conductores y por efectos electromagnéticos. A mayor tensión, menor intensidad y en consecuencia de esto, menor pérdida energética, lo cual es muy importante si se toma en consideración el hecho de que las líneas de alta tensión suelen recorrer largas distancias. Además, una mayor intensidad requiere de conductores de mayor sección y en consecuencia con un mayor peso por la longitud. Por todos estos factores se eleva la tensión a la hora del transporte, reduciendo la intensidad y abaratando los costes del transporte. Se argumenta que las líneas de alta tensión afectan el medio ambiente y a la gente que vive cerca de estas líneas por la radiación emitida. Por otro lado, dicha contaminación electromagnética permite el ahorro económico de las empresas u organismos de distribución eléctrica de transporte, la potencia a una tensión elevada. En algunos países se compensa electrónicamente a la gente que vive bajo las inmediaciones de las líneas de alta tensión, por el argumento de que los tejidos orgánicos de las personas y seres vivos pudiesen ser perjudicados por los campos electromagnéticos provocados. Bueno, ahora vamos a conocer un poco lo que viene siendo la clasificación de las líneas de alta tensión. Primeramente tenemos las líneas de la tercera categoría. Esta es una tensión nominal superior a 1000 e igual o inferior a 3000 voltios. Normalmente se usa para la distribución y generación. La línea de segunda categoría sería la tensión nominal. Este es superior a 30.000 e igual o inferior a 66.000 voltios. Se usa para el transporte. Y la línea de primera categoría, su tensión es igualmente nominal y superior a 66.000 e inferior a 220.000 voltios. Se usa para el transporte a grandes distancias. Las líneas de categoría esencial son la tensión nominal igual o superior a 220.000 voltios, mientras que el uso es a transportes a grandes distancias igualmente.
Ahora vamos a conocer un poco lo que viene siendo sobre el arco eléctrico. El arco eléctrico se produce frecuentemente frente a una falla o mala maniobra en los equipos eléctricos, al entrar en contacto con conductores vivos entre sí, ya sea con la tierra, y esto hace que provoque un flashover de corriente eléctrica que se propaga a través del aire. Ahora lo que vamos a conocer es un poco los efectos. Como primer efecto tenemos el efecto calórico, ya sea la calefacción, vitrocerámicas, soldaduras, fusibles, etc. El efecto magnético, las reles, auriculares y altavoces, etc. El efecto luminoso sería la iluminación y la visualización. En cuanto al efecto químico, tenemos el electrolisis, pilas y acumuladores, mientras que en aplicaciones tenemos el uso de la electrocución en sacrificio del ganado, aplicaciones en electromedicina. Ahora vamos a conocer un poco sobre los conductores, aislantes y semiconductores. Los conductores es fácil de extraer de ellos los electrones de su última capa. Normalmente tienen uno o dos. Bueno, ya que no están tan completas, los metales cumplen estas condiciones. Los aislantes. Es difícil de extraer electrones de su última capa. Normalmente tiene 8, ya que suelen estar completos o unidos a otros átomos mediante enlaces fuertes. Los plásticos y la madera son ejemplos de aislantes. Los semiconductores. Al comunicar energía podemos obtener algunos electrones de su última capa. Normalmente tienen 4, con los que conseguir, en ciertas condiciones que se produzcan, un flujo de las mismas. El silicio y el germanio son elementos semiconductores. Bueno, eso ha sido todo sobre lo que viene siendo el transporte de la electricidad. Espero que les haya gustado y muchas gracias.